Desde hace más de 2000 años, una historia ha desafiado la lógica, la ciencia y la arqueología convencional. Un relato que habla de una civilización avanzada, con conocimientos y estructuras imposibles para su tiempo. Una ciudad magnífica, rodeada por anillos de tierra y agua, con templos bañados en oro, tecnología que parece desafiar las leyes de la historia, y un poderío que, según cuentan, desafió incluso a los dioses. Hablamos, por supuesto, de la Atlántida. Pero, ¿fue solo un mito inventado por Platón? ¿Una alegoría para advertir sobre el orgullo de las naciones? ¿O acaso estamos frente al recuerdo real de una civilización olvidada por el tiempo y ocultada por la historia? En este documental exploraremos los orígenes del mito, las pistas ocultas en textos antiguos, teorías modernas que vinculan a la Atlántida con lugares reales, su posible relación con civilizaciones bíblicas, y las incómodas preguntas que muchos gobiernos y académicos prefieren no responder. ¿Estás listo para cuestionar todo lo que sabes sobre la historia del mundo? Todo comienza con Platón, el famoso filósofo griego, alrededor del año 360 a.C. En sus diálogos Timeo y Critias, Platón relata la historia de una civilización poderosa y avanzada, llamada Atlántida, que existió unos 9000 años antes de su tiempo. Lo curioso es que Platón no afirma haber inventado la historia. Él dice haberla recibido de su antepasado Solón, un político y poeta ateniense que viajó a Egipto en busca de sabiduría. Allí, los sacerdotes del templo de Sais le habrían contado sobre una civilización que alguna vez desafió a los antiguos griegos, y que fue destruida por cataclismos en un solo día y una noche. Según los textos de Platón, la Atlántida era una gran isla más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, lo que la ubicaría en el Océano Atlántico. Esta isla era más grande que Libia y Asia juntas. Tenía un sistema político y social altamente organizado, ejércitos poderosos y una tecnología sorprendente. Pero más allá de la narrativa, muchos investigadores se preguntan, ¿por qué Platón daría tantos detalles si solo fuera un mito? Descripciones geográficas, medidas exactas de los anillos concéntricos, los materiales utilizados en sus templos, la estructura de gobierno. Incluso habla del uso del orichalcum, un misterioso metal precioso que, según él, brillaba como el fuego. ¿Estaba Platón simplemente inventando? ¿O estaba preservando un conocimiento mucho más antiguo, transmitido por civilizaciones anteriores a la nuestra? Y aquí surge otra pregunta inquietante. ¿Por qué los sacerdotes egipcios sabían sobre la Atlántida? ¿Y por qué parecía formar parte de sus registros históricos? Si la Atlántida fue real, entonces la gran pregunta es, ¿dónde está ahora? A lo largo de los siglos, exploradores, arqueólogos y hasta astrónomos han propuesto ubicaciones que van desde el fondo del Atlántico hasta el corazón del desierto del Sahara. Una de las teorías más populares la sitúa cerca de las Islas Azores, un archipiélago volcánico en medio del Océano Atlántico. Algunos creen que son las cimas de las montañas de lo que alguna vez fue la gran isla de la Atlántida. ¿La evidencia? Cambios sísmicos, formaciones geológicas inusuales y estructuras submarinas extrañas detectadas en sonares. Otros miran hacia el sur de España, en la región de Doñana, donde se han encontrado restos circulares que coinciden con la descripción de los anillos de la Atlántida. Investigadores como Richard Freund han documentado imágenes satelitales y excavaciones que apuntan a una civilización antigua destruida por un maremoto. Pero hay una teoría aún más extraña, y cada vez más apoyada por geólogos y arqueólogos alternativos, la estructura de Richat, en el desierto del Sahara, también conocida como el Ojo de África, una formación geológica perfectamente concéntrica, de más de 40 kilómetros de diámetro, que coincide casi milimétricamente con las medidas descritas por Platón. ¿Cómo puede ser que una formación tan peculiar, con capas circulares, esté justo donde antiguas rutas comerciales pasaban? ¿Fue realmente una ciudad? ¿O un punto de referencia para civilizaciones posteriores que aún recordaban su existencia? En medio de estas teorías, aparece un patrón,
muchas culturas antiguas, desde los mayas hasta los pueblos de la India y la Mesopotamia, hablan de una gran civilización que cayó en desgracia por desobedecer a los dioses o volverse arrogante. ¿Acaso están hablando todos del mismo lugar, con diferentes nombres? ¿Y si la historia de la Atlántida no solo fuera mencionada por Platón? ¿Y si existieran pistas en la propia Biblia que hablan de civilizaciones tan avanzadas como misteriosas? En el libro del Génesis, capítulo 6, se nos habla de una época anterior al diluvio universal. Una era donde los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres, y de esa unión nacieron los gigantes o Nefilim. Dice el texto: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres. Podría ser que estas menciones hablen de una humanidad antigua, con poderes, conocimientos o estructuras diferentes a los que conocemos hoy. Algunas teorías creen que la Atlántida era una de esas civilizaciones antediluvianas, borradas del mapa por un juicio divino. De hecho, tanto en la Biblia como en la historia de Platón, hay un paralelismo clave. Ambas hablan de un cataclismo global, un diluvio, un castigo por la corrupción moral y la soberbia de una civilización. Pero hay más. En el libro de Enoc, un texto apócrifo del Antiguo Testamento, se describe cómo ciertos ángeles rebeldes descendieron a la tierra y enseñaron a los humanos a forjar metales, crear armas, practicar magia y manipular la naturaleza. ¿Y si estos ángeles caídos fueron los responsables de impulsar una civilización como la Atlántida? ¿Y si fue esa mezcla de poder y rebelión lo que provocó su destrucción? Algunos investigadores, como el arqueólogo alternativo Michael Tsarion, sugieren que estas civilizaciones no desaparecieron por completo, sino que se refugiaron en otras partes del mundo, y que sus descendientes podrían haber fundado culturas como la egipcia, la sumeria o incluso la mesoamericana. Así, la Atlántida no sería solo un recuerdo, sino el origen oculto de toda nuestra historia humana. En pleno siglo XXI, con satélites, escáneres submarinos y tecnología de geolocalización, uno pensaría que ya habríamos descartado por completo la existencia de la Atlántida. Pero lo sorprendente es que muchas evidencias han sido encontradas y ocultadas o simplemente ignoradas por la arqueología oficial. En 2009, Google Earth captó una estructura simétrica en el fondo del Atlántico, cerca de las Islas Canarias. Era una formación rectangular con líneas que parecían calles o avenidas. Poco después, Google eliminó las imágenes y afirmó que era un error de los sonares. ¿Coincidencia? En Cuba, exploradores submarinos como Paulina Selitsky han reportado haber visto estructuras megalíticas a más de 600 metros bajo el mar, con formas piramidales y bloques perfectamente tallados. Las investigaciones fueron misteriosamente pausadas por razones políticas. ¿Por qué no se investiga más? ¿Qué se está ocultando? Algunos científicos alternativos, como Graham Hancock, han sido duramente criticados por sugerir que hubo una civilización global avanzada hace más de 12.000 años, destruida por un cataclismo. En su libro, Fingerprints of the Gods, Hancock señala que las antiguas pirámides de Egipto, las líneas de Nazca y otros monumentos antiguos podrían ser obra de culturas anteriores al relato histórico oficial. Y lo más impactante, cada vez más estudios apuntan a un evento real y comprobado, un cataclismo global ocurrido entre 10.800 y 9.600 a.C., justo en las fechas que mencionaba Platón. Un evento llamado el Younger Dryas, donde el planeta vivió un cambio climático brutal, con tsunamis, terremotos y el derretimiento masivo de los glaciares. ¿Y si ese fue el evento que borró a la Atlántida del mapa? ¿Y si bajo el mar, en lo profundo de nuestras selvas o desiertos, hay rastros de una civilización que la ciencia tradicional aún no está preparada para aceptar? Si la historia de la Atlántida no es solo un mito, entonces quizá no estamos mirando al pasado, sino a nuestro propio futuro. Las leyendas, los textos antiguos y las teorías modernas convergen en una idea perturbadora: que la humanidad ya ha alcanzado niveles de avance extraordinarios antes, y que, por orgullo,
poder o una desconexión espiritual, todo fue borrado. ¿Estamos repitiendo el mismo ciclo? Hoy, con inteligencia artificial, manipulación genética y armamento atómico, hemos alcanzado niveles tecnológicos que podrían parecer mágicos para nuestros antepasados. ¿Y si ya lo hicimos antes? ¿Y si llevamos dentro una memoria dormida, de una civilización que lo tuvo todo y lo perdió por no saber equilibrar el conocimiento con la sabiduría? En muchas culturas indígenas, se habla del Gran Recuerdo, un despertar colectivo donde la humanidad comprenderá su verdadera historia. En la Biblia, el Apocalipsis no solo habla de destrucción, sino también de revelación, de que todo lo oculto será mostrado. ¿Será la Atlántida parte de esa revelación? Las nuevas generaciones ya no aceptan la historia oficial sin cuestionarla. Cada día más personas exploran, investigan y buscan esas piezas faltantes que nos conecten con lo que fuimos. Porque, quizá, entender la Atlántida no es solo resolver un misterio arqueológico. Es recordar quiénes somos. Y quizá, prepararnos para no repetir los errores que alguna vez borraron del mapa una civilización entera. ¿Tú qué crees? ¿Existió realmente la Atlántida? ¿Es un mito o una advertencia que hemos ignorado durante milenios? Déjalo en los comentarios. Comparte este video con alguien que también busca respuestas. Y suscríbete, porque el próximo misterio puede estar más cerca de lo que imaginas.